Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia. Estamos en la conferencia del 26 de enero del 2024, la primera conferencia de este año, y estamos pues muy contentas y contentos en el posgrado en Psicología Social porque tenemos a la doctora Vanina Papalini de la Universidad de Córdoba y CONICET. Les presento a la doctora, a la que agradezco mucho su participación el día de hoy, y les comento que ella es actualmente académica en el Centro de Estudios Avanzados en la Universidad Nacional de Córdoba, en donde es coordinadora de la especialización en investigación de la comunicación. Es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y es doctora en Ciencias de la Información y la Comunicación de Universidad París 8, porque hizo una tesis en cotutela entre estas dos universidades, aprobada con mención de honor y felicitación del jurado, que se tituló La formación de subjetividades en la cultura contemporánea. Tiene un magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, con una tesis que se tituló Significación social de la tecnología en la ficción japonesa, nuevas configuraciones de lo imaginario social. Es especialista en filosofía y crítica de la cultura y para terminar su especialización, su trabajo final se tituló La domesticación de los cuerpos. Ella en la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET trabaja y desarrolla investigación de alto nivel. Estamos muy contentos, felices de tenerla aquí en la conferencia Subjetividades exigidas y estrategias de afrontamiento, el caso de la autoayuda. Muchas gracias nuevamente, doctora Papalini, y le cedo la palabra. Bueno, buenos días para todos los que están en el día y buenas tardes para todos los que están en la tarde. Les agradezco enormemente a Angélica Bautista y la coordinación del posgrado en Psicología Social de la UAM esta invitación, que siempre es muy enriquecedor abrir la posibilidad de dialogar con personas de otras latitudes, así que muy agradecidas por esta invitación, y a mis colegas Joel Feliu y Adriana Gil Juárez que están aquí presentes acompañándome y que también han sido partícipes de esta invitación. Entonces, bueno, si les parece, podemos comenzar a entrar en tema. La idea es una exposición de unos 45 minutos y después abrimos la posibilidad del diálogo, que siempre es muy rico, y podemos ampliar o dirigirnos a profundizar en cualquiera de los temas que les parezcan de mayor interés o relevancia para lo que cada uno y una de ustedes estén tratando de reflexionar. Bueno, en principio quisiera comentar cómo pensar los libros de autoayuda. A veces voy a hablar de libros, a veces voy a hablar de literatura, porque considero que es un género en sí mismo, que tiene unas características muy específicas. Pero el libro, no el libro de autoayuda, sino cualquier libro, es un dispositivo bien interesante para todas las personas que se interesan en la subjetividad y en los trabajos sobre el sí mismo y reflexivos, porque es un dispositivo. Cuando digo dispositivo lo estoy pensando en términos Foucaultianos, pero sobre todo deleuzianos, que hace máquina, ¿no? Que es como un pequeño engranaje que se entrelaza, se articula, se ensambla con algunos otros elementos para funcionar de una cierta manera. Entonces, dicho esto, la primera pregunta sería: ¿con qué se articula? ¿Con qué engrana este dispositivo? Hay algunos aspectos, componentes, actantes con los que engrana, con los que se articula, eh, que son tan generales como pensar sus condiciones de posibilidad, el universo sociocultural y político en el que se instala esta charla entre este dispositivo que es el libro, un sujeto lector
y esta interpretación y procesos que se desencadenan a partir de allí. Entonces, hay una serie de elementos que hacen que un mismo dispositivo pueda tener un funcionamiento muy distinto de acuerdo a los distintos componentes con los que se engrana. Y eso quiere decir, y esta salvedad la hago al principio, pero sin duda la voy a retomar al final, esto quiere decir que por más directivo que sea un libro de autoayuda, sus efectos, sus consecuencias, sus ulterioridades, nunca van a ser las mismas si cambia el lector o la lectora, si cambia la disposición a esa lectura, si cambia la forma en la que esa lectura se da, en un sentido de si es colectiva o es individual, si es verdaderamente auto o no lo es. Si cambian las condiciones en las que es leído, si cambia este horizonte de sentido de referencia. Entonces, para no pensar tan mecánica y automáticamente, el dispositivo de los libros de autoayuda, que son sin duda unos soportes materiales muy concretos para conducir conductas, para gobernar subjetividades, y lo que podemos ver en la realidad social y en la multiplicidad y multiplicación de formas en las que se da este diálogo. Esta salvedad, este elemento, esta advertencia inicial, si se quiere, la hago no desde un lugar de mera especulación, sino como deriva de lo que ha sido una investigación muy larga, ¿no? Una investigación que comenzó con una serie de preguntas, con una serie de objetos, con una serie de lecturas, hace mucho tiempo, que tuvo un momento culminante con el trabajo sobre los libros mismos, para lo cual analicé un corpus muy grande de libros de autoayuda, pero que después siguió trabajando y escuchando a los lectores y las lectoras de los libros de autoayuda, que hicieron que todo lo que pensaba cuando solo había mirado el dispositivo libro se transformara un poco. Entonces, sin ingresar en eso, sí quería hacer esta advertencia inicial para que lo que vamos a analizar a continuación no sea considerado desde una lógica de dominación, manipulación, conducción directa, sino como unas ciertas posibilidades que se abren a partir de estas lecturas. Entonces, hay una base empírica atrás de esta conversación que vamos a tener, y que tiene como objeto central de la conversación a los libros de autoayuda, que por cierto no son un tipo de lecturas muy originales, ¿no? Desde la antigüedad existen reglas, prácticas reguladas, lecturas e indicaciones que tienen el objetivo de controlar las representaciones de los sujetos y conducir sus conductas de una determinada manera. De hecho, encontramos en las sectas helénicas, según dice Foucault, yo obviamente no vivía en esa época y tampoco tengo una investigación histórica detrás, encontramos en las sectas helénicas, digo, pitagóricos, estoicos, epicúreos, cínicos, una cantidad de reglas que buscan transformar la subjetividad con arreglo al precepto de conócete a ti mismo, gobiérnate a ti mismo para poder ser un buen gobernante de la polis. Unas consignas que Foucault luego va a ir repensando más bien en términos de inquietud de sí, o podemos decir, esta inquietud que nos mueve a preocuparnos por quiénes somos, lo que hacemos, cómo lo hacemos o cómo lo podríamos hacer en el futuro. Es decir, esta inquietud sobre nosotros mismos, sobre nosotras y nosotros mismos, nos lleva constantemente a reflexionar, a actuar reflexivamente sobre lo que hacemos
y a veces a buscar algunas apoyaturas para ver de qué modo podemos transformarnos, autotransformarnos. Entonces, esto en un sentido profundo puede tratarse de un trabajo intenso sobre el sí mismo que nos conduzca hacia algo que buscamos. Eso, algo que buscamos puede ser muy diverso. En la Edad Media podría ser la santidad. En la era contemporánea probablemente sea la felicidad, o podría ser el éxito, o podría ser la serenidad. Pero este ideal final al que tendemos va variando históricamente. Digo, va variando históricamente y no va variando individualmente, porque la idea misma de subjetividad incluye pensar que esta constitución no se produce uno a uno, sino que se produce de manera colectiva y con arreglo a procesos que son procesos de gubernamentalidad, son procesos de conducción de las poblaciones, que son procesos en donde se teje el ser sujetos. Son estos procesos que nos sujetan. Y en muchas ocasiones tratar de llegar a ese ideal implica transformarnos en un sentido profundo en contra del mundo existente o tomando distancia con el mundo existente, y muchas otras veces ese ajuste se produce más bien hacia el lado de eh, adaptarnos a los requerimientos del mundo, de las condiciones existentes. Bueno, no hay que ser muy intuitivo para darse cuenta que los libros de autoayuda en verdad van en esta dirección. Si el trabajo que se produce sobre sí mismo tiene que ver con una adaptación a condiciones que no son dadas y que se presentan como naturales, como difíciles o imposibles o indeseables de ser modificadas. Entonces, ¿qué son contemporáneamente los libros de autoayuda? Después vamos a mirar un poquitito una historia interna para ver cómo han ido variando a lo largo del tiempo. Bueno, son libros, eso quiere decir que tienen una cierta cantidad de páginas, son más de 40, en donde se busca y se encuentra, aparecen como la clave de resolución de problemas que se ubican, los problemas, los libros los ubican a nivel subjetivo, y la solución va a depender de acciones individuales. Esto es una definición en sí misma, ¿no? Es una definición de auto. O sea, ¿qué es lo que significa auto? Que tanto el problema como la solución está en el individuo. Y claramente allí podemos leer una perspectiva, ¿no? Una perspectiva que podemos llamar individualista y que va a ser muy consonante con el liberalismo y con el neoliberalismo. Sobre todo nosotros vamos a ver en todo aquello que tiene que ver con su excelente relación, digamos, con el neoliberalismo. No alcanza con esto, digamos, esto es como la petición de principios. Un libro de autoayuda básicamente ofrece unos pasos a seguir o unas reglas sencillas, una serie de indicaciones que, replicadas casi al modo de una receta, nos llevarían a resolver ese problema. A veces estos libros incluyen test o formas de autodiagnóstico, formas de tipificar esa problemática, como nos damos cuenta rápidamente, si el diagnóstico, digamos, está muy reglado, muy regulado, muy estereotipado inclusive, obviamente las soluciones también lo estarán, ¿no? Es decir, que estos libros están lejos de ser una respuesta personalizada o que tome en cuenta las biografías de los lectores. Son textos muy simples desde el punto de vista de su factura estética o literaria. Están pensados para no lectores o poco lectores, para un público poco lector. Cuando hablamos de un público poco lector, quiere decir que no tienen el hábito, no tienen la rutina de lecturas extensas o de lecturas regulares. No tiene que ver con su capacitación, ¿no? Sino con una práctica de la lectura.
Esto se ve en que suelen tener tipografías grandes, suelen tener la forma de fábulas o un texto bastante lineal, suelen ser reiterativos, pueden incluir unos recuadros en donde tratan de sintetizar lo que se quiere decir al finalizar cada capítulo. En fin, una serie de estrategias que están pensadas para alguien que no está acostumbrado a obras largas y que leer no es una práctica habitual. Bueno, habíamos dicho que una de sus características centrales es que estas respuestas, estas ayudas, ¿no? Si una parte era auto, la otra parte es ayuda, estas ayudas están muy tipificadas, no vamos a encontrar ni matices, ni adecuaciones muy sutiles, son como recetas muy simples. Y el subtexto, digamos, el argumento con el que justifican su eficacia, tiene que ver con la experiencia personal de quien escribe o narra, que puede ser en primera persona, del tipo, esto me pasó a mí, esta fue mi experiencia, así salí de este problema, o puede ser alguien que viene del campo de la psicología o de la filosofía, que narra cómo resolvió tal o cual persona sus problemas o narra distintos casos que provienen de su experiencia terapéutica o de coaching, en el caso de los filósofos que han encontrado allí también un camino para reubicar su disciplina. Pueden basarse en testimonios de terceras personas o pueden tener un fundamento más espiritual, en general del tipo de la New Age, en donde se parte de una cantidad de presupuestos eh, muy vinculados a este conjunto de creencias, que por más que sean laxas, no dejan de ser creencias. Voy a dar un pequeño ejemplo para que nos entendamos. Hay un libro que es bastante conocido, que se llama El secreto de Rhonda Byrne, que plantea algo así como que materializamos aquello que nos representamos, y si nos representamos condiciones negativas, nada bueno nos sucederá, pero que si nos representamos unas situaciones positivas, o podemos como materializar nuestros deseos. La justificación de por qué esto se produce tiene que ver con que existirían energías positivas que van invistiendo esa representación y que de alguna manera jalan esa situación hacia nosotros. Esto para decir, detrás hay una idea de unas energías positivas o negativas con las que investimos las situaciones, y esas energías tienen que ver con algo que es eh, eh, parapsíquico o metafísico, que no las podemos ver, pero son existentes. Bueno, a esto me refiero con que en muchos casos hay unos fundamentos que son de tipo espiritual, que tienen que ver con un conjunto de creencias o creencias sueltas o una mixtura de creencias. Bueno, entonces, vale la pena, esto que les pinté como el panorama hoy, vale la pena asomarse un poquitito a cómo ha sido esta historia de los libros de autoayuda, que han tenido distintas etapas y tienen una historia bastante larga. Adelanto que esta historia comienza con el capitalismo mismo, entonces también encontramos ahí una vinculación, y que me permiten a mí decir que hay transformaciones a lo largo del tiempo, y que por eso, esto que decía al principio, este dispositivo, que es el libro, engrana con ciertas condiciones sociohistóricas y con unas significaciones sociales que son las dominantes para cada época. Entonces, de una manera muy esquemática, porque el tiempo no nos da para mucho, pero y también por una especie de manía de tratar de organizar por décadas algunos periodos, hice algunas etapas que me parece que nos pueden permitir ver con algo más de facilidad cómo se van transformando estos dispositivos y las significaciones que vehiculizan a lo largo del tiempo. Si las significaciones no se transforman, porque el libro no se transforma, es decir, se edita tal cual está,
sin duda que esa transformación se produce en el momento de la recepción, es decir, en el momento de la lectura y la interpretación, que siempre está en diálogo con este horizonte de ideas y de significaciones que son propias de una época. Entonces, la autoayuda como tal, es decir, con estas características que describí al principio, surge en 1930, 1929, con un libro de Napoleon Hill que se llama Piense y hágase rico. En esta época, en los años 30, de esa época también es más conocido que el de Napoleon Hill, es el libro de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir en las personas. Estos libros están orientados a potenciar a los emprendedores, al self-made man, a estas personas que con su capacidad y surgiendo de la nada o de condiciones miserables, logran, gracias a la movilidad social ascendente de Estados Unidos de esa época, llegar a ser empresarios, llegar a ser millonarios, ¿no? Es como la locura de hacerse rico, la locura de llegar a un lugar de poder, aun cuando no se tenga educación, haya sido autodidacta o se haya surgido de ambientes muy desfavorables, etc. Entonces, en este contexto, en los libros de autoayuda intentan enseñar una serie de técnicas de persuasión, yo diría, para el logro de alguna finalidad concreta, normalmente era comercial, ¿no? Por eso el libro original de Carnegie se llamaba Cómo ganar clientes, no cómo ganar amigos. Y de hecho, si se lo lee, vemos que lo que está pensando todo el tiempo es cómo hacer una venta, cómo lograr persuadir a alguien, cómo salir bien parado en una negociación de tipo comercial o empresarial, etc. La base científica que fundamenta la eficacia de estos libros está ligada a la psicología conductista, ¿no? A la psicología positiva. Claramente lo que hay detrás es, diga, trate de tener muchas afirmaciones de parte de la persona con la que está hablando, y entonces cuando llegue al punto crucial, en vez de obtener un no, va a obtener un sí. Sea simpático, muéstrese de tales maneras, recuerde el nombre de las personas. Hay una serie de indicaciones muy prácticas. Modifique su conducta de tal o cual manera para lograr estos resultados. Es decir, lo que está detrás es Skinner, ¿no? Y en general son textos que están pensados para aplicar en el campo del trabajo, no están pensados para las relaciones afectivas, ni el ámbito familiar, ni lo que después vamos a llamar desarrollo personal o autorrealización, sino que tienen que ver mucho más con el ámbito laboral. Por cierto, y también tratando de abonar mi tesis del principio, que estos libros van cambiando en relación a sus contextos históricos y sociales, el libro de Carnegie, la primera edición es del año 36, hacia los años 50 es reescrito, actualizado por su esposa e hija, él ya había fallecido, porque había unas cuestiones de género que eran intolerables en su versión original. Entonces está adecuado a los tiempos en los que sigue reeditándose, porque es un libro que hasta hoy se sigue reeditando. Entonces, estos son los años de surgimiento, y podemos llamar los años del self-made man, vinculados también con la idea del esfuerzo, ¿no? Con la idea del esfuerzo, de hacerse por uno o una misma, de lograr un éxito en el campo laboral. Pasando la inflexión de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, aparecen otros subtextos en estos libros. Primero hay como un momento
en donde hay varios escritores que vienen del protestantismo. Estoy pensando en Norman Vincent Peale, que es uno de los creadores de la idea de pensar en positivo y demás, que es de los 50, está justo ahí saliendo de una etapa y entrando en la otra, y ya hacia los 50 avanzados y los 60 estamos en toda la época fuerte de la contracultura, que es la contracultura norteamericana, de la costa oeste norteamericana, de la zona de California, y en Europa el Mayo francés, digamos, alrededor de los años 60, esta explosión de rebeldía y un crecimiento de la espiritualidad como respuesta a una cultura materialista, consumista, exitista, extremadamente rígida, disciplinada. Son los cambios en la idea de familia, la revolución sexual, el crecimiento del feminismo de maneras inéditas. Es decir, estos son unos 20 años de una gran transformación, en donde aparece también la idea de empoderamiento de esta época, no de antes y no de después, sino no es una idea tan reciente, eh, y donde la interioridad empieza a tener un componente distinto. Es pensada no como una caja negra de la cual no sabemos nada y simplemente se externan conductas, sino como una dimensión que tiene un potencial todavía poco explorado. Entonces, hay estas ideas vinculadas a los poderes ocultos de la mente, usamos solo una parte de nuestro cerebro, podríamos usar muchas más, tenemos la capacidad de poder hacer una cantidad de cosas que no estamos haciendo, y la idea de que hay una dimensión espiritual en nuestra vida que no estamos teniendo en cuenta, corresponde a estos años, y aquí aparecen los libros, bueno, hacia los 70, el de Louise Hay, habíamos visto que hacia los 50 el de Peale, y una cantidad de libros vinculados a aplicaciones de pensamiento, cosmologías de corte oriental, para la vida diaria. Hay que decir acá, espero no pasar mucho de la hora, porque se me está haciendo largo, pero no quiero dejar de decir que en estos años y en la contracultura norteamericana de los 60 hay como una bifurcación. Si se aparece inicialmente como una verdadera contracultura, contrahegemónica, en ruptura con el orden instituido, y una corriente sigue por ese lado, pero se desprende una rama que considera que se puede hacer una microrevolución sin patear el tablero, digamos, sin cambiar la sociedad completamente y desde la vida cotidiana. Entonces, la autoayuda que se nutre en estas filosofías y teorías va a ir pegada a esa línea y se va a distanciar más de aquellas otras perspectivas que están proponiendo una revolución más radical de nuestra manera de vivir. Hacia los 70, estos libros van a sufrir una nueva mutación porque es el periodo del toyotismo. Es decir, si teníamos la cultura del esfuerzo y una cultura un poco a contrapelo, que era la de los 60s y 70s, en los 70s lo que tenemos es la reaparición del mercado y la reapropiación de algunas de las demandas del periodo anterior, pero ya puestas en términos que sean productivos para la empresa. Entonces, hay un libro maravilloso de Luc Boltanski y Eve Chiapello, que se llama El nuevo espíritu del capitalismo, que señala que esas reivindicaciones de los 60s fueron recicladas, retomadas por el nuevo capitalismo, que les da satisfacción, pero se las apropia de manera tal que pueda reciclarse. Por ejemplo, la idea de autonomía, ¿no? Una de las demandas de los 60 era
basta del trabajo en serie, del trabajo repetitivo, de la línea de producción, de la falta de creatividad, de los mandatos rígidos y estrictos. Bueno, una forma en la que se puede conjugar en este periodo esta idea de autonomía es por la vía de la flexibilidad, ¿no? De la flexibilización laboral, de la flexibilidad de horarios. Ya no tenemos jefe, trabajamos por objetivos, ya no tenemos un empleo fijo que dure para toda la vida y nos aburra tan enormemente, ahora lo que tenemos son contratos precarios. Entonces, hay esta forma de retomar lo que eran las demandas, dándoles un curso distinto. Entonces, de los 70 a los 90 y hasta la fecha, yo diría, todo este discurso en torno a la subjetividad y cómo autotransformarnos, tiene que ver en cómo autotransformarnos para ser exitosos y exitosas en el mundo del trabajo, desarrollar las capacidades mentales latentes, que como vimos estaba en el periodo anterior, pero acá se va a hablar de programación neurolingüística, ya no es desarrollar todo el potencial de la mente en relación al cosmos, no, aquí se trata de introducirnos unos programas que nos permitan modificar nuestros automatismos. Y el lenguaje que va a estar detrás no va a ser espiritual, sino que va a ser el de las neurociencias. Entonces, aquí aparece la teoría de sistemas también, el cognitivismo y todas las teorías del neomanagement de tipo toyotista, la idea de trabajo en equipo, la idea de inteligencia emocional, en fin, y con cierta posterioridad, ya hacia los 2000, va a aparecer la noción de coaching. Pero todas estas transformaciones nos van señalando cómo se modifican estos libros en atención a el mundo en el que se insertan. Porque en definitiva, los libros son herramientas que la cultura pone a nuestra disposición para resolver una serie de problemáticas que no necesariamente están resueltas por las instituciones existentes hacia el momento, hasta el momento. Esto es particularmente significativo a partir de esta época, por dos o tres razones. La primera es que, como nunca antes, el capitalismo va a descansar en dimensiones subjetivas. Es decir, toda la actividad de servicios tiene que ver con la posibilidad de comunicarse, de ser sociables, de ser creativos, de producir algo que es completamente inmaterial, que genere adhesión, que genere ventas, pero la idea de creatividad aquí es clave, ¿no? Porque antes era mano de obra o fuerza bruta y ahora son capacidades intelectuales, sensibles, estéticas y de otro tipo. Es decir, el nuevo capitalismo requiere del sujeto y de las dimensiones subjetivas del trabajo de una manera inédita. Es decir, no era así hace algunos años. No voy a entrar a explicar estas transformaciones porque me voy mucho de tema, pero denme la posibilidad de decir esto para poder terminar de desarrollar estas transformaciones. ¿Quiere decir que llegados a los 90, lo que teníamos en las décadas precedentes desaparece? No. Es decir, los libros de autoayuda se van construyendo por capas y se suman. Es decir, hoy seguimos leyendo algunos de los libros del primer periodo, como era el caso de Carnegie, si bien requiere ajustes, ¿no? Requiere ajustes, porque no están hablando para una misma época. Me pregunto si esto seguirá sucediendo con las siguientes generaciones. Y me anticipo una respuesta, me anticipo, quiero decir, no la he investigado, pero por lo que veo, este discurso de la autoayuda está muy presente en las redes sociales y entre los jóvenes, pero en la forma de pequeños videos, ¿no? Son TikToks, son pequeñas cápsulas de video o reels o distintos soportes para un discurso que no es muy diferente. De hecho, una de las cuestiones que nos interesaba estudiar con otras personas que trabajan conmigo, era
qué había pasado durante la pandemia, que muchos influencers, tiktokers y demás se hicieron eco de este tipo de discursos para tratar de sostener a sus seguidores y seguidoras en un momento de gran desesperación. Bueno, de los 90 al 2005, 2010, seguimos con la expansión, y aparecen también estas otras dimensiones mucho más personales, personalísimas, como la relación entre los géneros, la vida familiar. Me acuerdo de un libro, por algo me lo acuerdo, que se llamaba Soy madre, trabajo y me siento culpable. Es decir, empiezan a aparecer en nuestra vida cotidiana una cantidad de situaciones y recurrimos muchas veces a los libros de autoayuda para resolverlas. Depende también un poco de la cultura de cada país. Ustedes saben que Argentina es un país hiperpsicoanalizado, pero en los demás países no es tan frecuente hacer terapia y mucho menos psicoanálisis. El libro de autoayuda ocupa un poco ese lugar que antes lo podía ocupar un confesor o alguna institución que diera contención. A medida que se va fragmentando más y más la sociedad, las estrategias con las que obtenemos la contención que necesitamos también se fragmentan para llegar a este libro que es de consumo individual, en líneas generales. Ya vamos a ver que no necesariamente es así completamente. Bueno, hablemos un poquitito entonces de cuáles son hoy las significaciones que transitan dominantemente estos libros. Como decía al principio, una buena parte de la literatura de autoayuda trata de ayudarnos a desarrollar en nosotras y nosotros las capacidades que se requieren para estos nuevos tipos de empleo y estos nuevos modelos de negocios. Y esto tiene que ver con la facilidad para comunicarse, la autoafirmación y la autoestima, la capacidad para cambiar y adaptarse. Esto es fundamental, tiene que ver con esta dimensión de la flexibilidad / flexibilización, la eficiencia y la proactividad, el logro económico y profesional, el manejo del estrés, que es fundamental porque si hay algo que es una consecuencia constante de estos modelos hiperexigentes muy centrados en el individuo y sus capacidades, es que realmente lo agotan, ¿no? La exigencia es completamente desmesurada y no es solo el estrés, sino también fobias sociales, nuevas ansiedades, y todo tipo de malestares, ¿no? De disconfort que tenemos a partir de unas condiciones que nos están exigiendo demasiado. Y el propósito, por cierto, que está anunciado con letras muy grandes en estos libros, es alcanzar o el éxito o la felicidad, ¿no? Dependiendo de cuál sea la orientación, si va más hacia lo afectivo, personal, vincular, o si va hacia lo laboral, es uno u otro término, pero estas dos son como las significaciones centrales de la literatura de autoayuda contemporánea. Bueno, Time is Money, buena parte de los libros tratan de explicarnos cómo manejar el tiempo, cómo ser los mejores gerentes de nuestra propia vida, de manera tal de no perder un minuto, no necesitar demasiado descanso y poder hacer frente a todas nuestras actividades maximizando el uso del tiempo. Time is money y todo el tiempo de la vida se convierte en la búsqueda de un beneficio, porque lo que está atrás sin duda es una lógica economicista. Bueno, comunicación, porque es una de las significaciones que también se vuelve verdaderamente importante. Nota al pie. Nunca como ahora la timidez apareció patologizada, ¿no? Ser tímido es verdaderamente complicado en esta sociedad. No es normal
¿no? No es visto como normal. Entonces, su opuesto es la posibilidad de sociabilizar, de comunicarse bien, pero no comunicarse en el sentido etimológico de la comunicación, de una comunión, ¿no? De hacer comunidad, sino de una manera bien particular. Elegí estos fragmentos porque me pareció que explicaban a qué están llamando comunicación los libros de autoayuda. El ejemplo que proporciona uno de ellos es Tarzán, como un líder que comunica, como un líder que comunica desde su interior, pero su interior es sin mediación racional. Eh, y tiene esta capacidad de hacerse entender por diferentes especies y poder hacerlos dialogar a aquellos que no se podrían comunicar entre sí. Eh, de hecho, su autoridad, la autoridad de Tarzán, se cifra en poder comunicarse con especies que son distintas y con las que no solo se comunica, sino que también las maneja, las manipula, las lidera. Lo interesante también de este ejemplo, que está en el libro Dirigé y Emotivé, es que también la metáfora de la jungla nos habla de un contexto de la competencia y de unas interacciones en donde todos se necesitan, pero hay alguien destacado que puede liderar toda esa escena de necesidad. Lo lidera de tal forma que permite, dice el libro, llegar al progreso, sacar a estas especies de la animalidad, de la bestialidad, y llevarlas hacia alguna forma civilizada que implica una mejora de sus condiciones. Y aquí tenemos el cóctel completo, esta idea de competencia de la jungla, esta idea del líder que dirige y lleva de las narices y que cifra su capacidad de liderazgo en este saberse comunicar con especies que son inferiores a él, ¿no? Bueno, como metáfora es bastante fuerte y eso me evita tener que explicar más largamente qué están queriendo decir los libros de autoayuda cuando hablan de comunicación. No están tan lejos de lo que buscaba Carnegie de convencer clientes, pero lo han refinado mucho más. Bueno, autoafirmación. La idea de la importancia de la autoestima, de tener un ego bien sólido, centrado y capaz de resistir, tiene que ver con su contracara. Es decir, si el éxito es tan ponderado, el fracaso es una verdadera desgracia. Y el fracaso acontece, ¿no? En la vida, en sociedad, nos puede ir bien o nos puede ir mal. Entonces, si está tan estigmatizado el fracaso, pero acontece, ¿cómo sostenemos a esos sujetos que lo van a pasar en algún momento? Bueno, la idea es hacerlo desde este lugar, ¿no? Desde esta autoafirmación, que es interesante pensar que es individual. Ya no es una ratificación que obtengo a partir de mis logros por la vía de las miradas de los otros, sino que es algo que me digo a mí misma, a mí mismo, y que tengo que sostener a pesar de la mirada de los otros. Hay una negación de la escucha, porque eso puede hacer trastabillar mi autoafirmación. La idea de cambio que decimos es consustancial al sistema, tiene que ver con hacer de cada crisis una oportunidad. Seguro hemos escuchado esta idea. Los textos que están en la diapositiva son de Quién se ha llevado mi queso. Y justamente hablan de dos liliputienses que pierden su fuente de subsistencia y que deben asemejarse, la analogía está hecha con unos ratoncitos, que en vez de demandar o preguntarse
por qué el queso no está más, simplemente salen disparados a buscar una nueva fuente de subsistencia. Claro, ¿por qué quejarse y demandar? ¿Por qué esta analogía con el queso que desaparece? Bueno, el libro se inscribe en una época de enorme desocupación y sin duda tiene bastante que ver con la posibilidad de perder un empleo. Entonces, en vez de hacer un juicio por indemnización, en vez de quejarte de lo sucedido, en vez de buscar responsables, simplemente ser capaz de cambiar y buscar otro trabajo en otro lugar que sin duda va a ser mucho mejor. Esto es más o menos la enseñanza del libro. Pero cambio es nuestra condición constante. Quizá la incertidumbre constante sea lo único que no cambia en este nuevo universo. Y en la medida en que las protecciones sociales se debilitan, ser capaces de resistir al cambio, adaptarnos al cambio, significa sobrevivir a un capitalismo salvaje. Entonces, es completamente consustancial a este modelo y sobre todo a épocas de enorme desocupación que se vivieron hacia los años 2000. Bueno, eficiencia, eh, proactividad ahora, porque también hay una búsqueda de una vida activa que no solo haga que nuestra autoestima sea fuerte, sino también nuestros cuerpos para resistir largas jornadas de trabajo, sin vacaciones, con el desgaste que vamos teniendo con esta explotación tan poderosa. Y la posibilidad de renovar nuestros aprendizajes, incluir nuevos elementos, hacerlo todo a tiempo, ya que los controles se minimizan, los controles externos se minimizan, la pretensión es que estos controles se internalicen y que por lo tanto seamos nuestros propios jefes y jefas para controlarnos y hacer de nosotros empleados eficientes sin necesidad de una supervisión. Entonces, también allí hay como una introducción de una medida y de una mirada de ser nuestros propios supervisores, supervisoras. Éxito. Bueno, lo mencionamos como una de las significaciones centrales junto con la de felicidad. Este éxito no es un éxito puramente económico, sino en todos los planos. El texto que está expuesto señala esto que les decía hace un momento, somos nosotras, nosotros mismos, quienes decimos de nosotros que somos exitosos. Nos pensamos exitosas, exitosos, actuamos como si lo fuéramos, más allá de lo que ocurra a nuestro alrededor. Y que no siempre es todo lo bueno que pensamos. El éxito es una meta y esta meta lo que desdibuja es el proceso. No importa cómo lleguemos a ese lugar, lo importante es llegar. No importa adquirir capacidades nuevas, aprendizajes, vivencias, experiencias, lo importante es el lugar de llegada. Y por lo tanto, tampoco importará mucho cómo hagamos ese camino, si lo hacemos bajo ciertos preceptos éticos o no, si llegamos al éxito por un golpe de suerte o por una acción no muy santa, lo importante es llegar. Entonces, esta lógica del éxito borra el proceso, lo desdibuja por completo. Bueno, competencia, digo, estamos hablando de capitalismo, de vida empresarial, de vida laboral en este contexto, por lo tanto, esto es pensado como un campo de batalla en relación con unos otros, con quienes la relación no es de colaboración. Me parece que no tiene mucho sentido explayarme aquí porque todos sabemos de qué se trata la competencia. Bueno, flexibilidad está vinculado a esta idea de cambio constante, pero la flexibilidad es esta capacidad de adaptarnos
con nuestros recursos y resortes personales a esa escena de cambio. Entonces, el acento está puesto aquí mucho más en la dimensión subjetiva. Estoy mirando con preocupación la hora, así que me voy a apurar un poquito. Hay un autor que se llama Richard Sennett, que escribió hace muchos años un libro que se llama La corrosión del carácter, que siempre me pareció muy claro cuando señala cómo este conjunto de significaciones pretenden que con recursos personales afrontemos condiciones que son, una buena parte de ellas al menos, estructurales. Y quizá uno de los peligros mayores de estos libros sea que pintan una situación en la cual con estos resortes podríamos resolver situaciones que por completo nos exceden. Por supuesto, cuando no podemos hacerlo, la sensación de insuficiencia, de impotencia o de malestar es aún más fuerte, ¿no? Después de los 90, el periodo más contemporáneo, la idea de bienestar o de felicidad está bastante moderada, reemplazada por la idea de wellness, que va a agregar esta dimensión que yo mencionaba hace un momento, del bienestar físico y del cuidado de la apariencia y del físico. Y también se nos hace responsables por obtener esta felicidad. Digo, la felicidad se parece más al wellness, pero sea cual sea la definición que elijamos, es nuestra responsabilidad obtenerla. Con lo cual, sentirse mal o no ser feliz también pasa a ser una fuente de estigmatización. Entonces, además de todas las obligaciones que se nos van sumando, se nos suma esta otra de ser felices y estar bien. Este estar bien tiene que ver por lo menos con tres dimensiones, con la dimensión que mencionaba recién del cuidado del cuerpo y de la apariencia, con una gestión adecuada de las emociones que nos orienten hacia lo que Spinoza llamaría las pasiones alegres, ¿no? El optimismo, el entusiasmo, la iniciativa, y nos aleje de las pasiones tristes, la tristeza como una de ellas, que también comienza a estar patologizada, y que seamos capaces de identificar todas estas dimensiones que no se corresponden con el modelo y nos ocupemos de tratarlas, ¿no? Entonces se instala como una nueva distinción entre qué es normal y qué es patológico, creciendo mucho el lado de lo patológico o transformándose de una manera inédita. Y pensar que la tristeza es anormal siempre parece un poco exagerado. Sin embargo, como les decía, los libros de autoayuda no se reflejan en las biografías. Entonces, cuando se trata de una tristeza motivada y cuando habría que preocuparse porque ya no parecería ser motivada, bueno, eso es indistinguible prácticamente. De todas maneras, el éxito que nos proponemos lograr ya no es un éxito con mayúsculas, sino un éxito mucho más chiquito y discreto. Está vinculado a las trayectorias vitales y a decirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, que esto que tuvimos fue un éxito. Entonces, es alcanzable bajo estos términos y durante ciertos momentos, y eso va generando una nueva forma de sostenernos, ¿no? Esta forma de sostenernos que tiene que ver con haber alcanzado esas metas o esos logros, aunque sea en una dimensión muy chiquitita y en una mirada, yo diría, muy miope, una mirada que mira
muy de cerca lo inmediatamente eh, alrededor, y pierde la visión del conjunto, porque lo que desaparece de una manera muy ostensible son los grandes procesos, los colectivos, los proyectos que van más allá de la propia vida. Igualmente, en la mayor parte de los casos, lo que tenemos es lo contrario, es decir, son las sensaciones de insuficiencia, impotencia, sobrecarga, estrés, angustia, burnout laboral, un conjunto de sentimientos de extenuación muy grande y de crisis personal muy grandes. Hay algunas estrategias de afrontamiento que nos proporciona el propio sistema, y ya con esto voy terminando. Una parte son los soportes legítimos en el sentido de socialmente aceptables. Digo, el apoyarse en los objetos que tenemos y una dinámica enloquecedora. Eh, Cubrir de trabajo todos los momentos de nuestra vida, tener la tecnología de punta, estar pendientes y mostrar que estamos pendientes de nuestro trabajo constantemente. Eso, que también llena vacíos, eh, son soportes legítimos porque están en línea directa con estos requerimientos del management contemporáneo. De la misma manera que decíamos, estos pequeños éxitos o dedicarnos completamente a la apariencia o al cultivo del cuerpo. Todo eso redunda en esta vida activa y en unas metas que son deseables. Los soportes inconfesables son aquellos en donde recibimos una ayuda y muestran nuestra dependencia de algo más. Son ayudas estatales, planes de seguridad social, apoyos de organizaciones o instituciones, y en muchos casos también algunos tipos de terapias. Entonces, se vuelven inconfesables porque implicaría aceptar que no podemos solas y no podemos por nosotras mismas, sino que hay alguna dimensión de dependencia. Y la dependencia es antagónico a todo lo que deberíamos poder hacer eh, por nosotras, nosotros mismos. Otra serie de soportes son adictivos compulsivos. Acá van todas las drogas legales y ilegales, y también la adicción al consumo, a la compra, a los videojuegos, e inclusive al deporte, ¿no? Porque hay también nuevas compulsiones de ese tipo, que tienen que ver con lograr unos niveles de adrenalina muy extremos que se consiguen con una práctica deportiva de cierto tipo y con cierta regularidad. Una última estrategia de afrontamiento posible, probable, si bien no está indicada para nada en estos libros, y sin embargo sí podrían ser usados los libros en esta lógica, y la perspectiva de la ayuda mutua. Me voy a detener acá un segundito para decir que esto que mencionaba al principio, que en la investigación sobre los libros y con los lectores, me encontré en más de una ocasión que los libros eran puestos a circular eh, en grupos, en grupos que se los llama de autoayuda, y sin embargo no lo son, porque son grupos de personas que comparten algún problema y lo hacen solidariamente, y lo hacen sosteniéndose unos a otros. Muchas veces estos libros, que son de autoayuda, puestos en circulación en una dinámica colectiva y en formas de interacción muy distintas, se convierten en disparadores o en elementos que sintetizan algunas cuestiones que son problematizadas y profundizadas en estos grupos, que yo me niego a llamar grupos de autoayuda y que preferiría llamar grupos de ayuda mutua. La ayuda mutua es un escalón distinto que no llega a lo colectivo, que no llega a los proyectos
de gran envergadura, pero que permite establecer un horizonte de mayor generalidad y sobre todo una dinámica de acompañamiento, un espacio de profundización y un espacio de mirar y ser mirado, mirada, que tiene una lógica por completo distinta. Entonces, quería plantear esto porque si bien estos libros muchas veces tienen unas fórmulas que van en directa consonancia con lo que se espera de nosotros y nosotras, y con adaptarnos a un mundo eh, en el cual nos pasan cosas que no siempre son agradables, a veces quedan involucrados en una lógica que los hace parte de procesos muy diferentes. Eh, y por eso regreso al principio para decir, los libros de autoayuda son unos dispositivos que puestos a funcionar bajo determinadas condiciones, pueden llegar a orientarse en de una determinada manera, pero que también podrían, no necesariamente, no todos, porque también el dispositivo importa, eh, podrían llegar a funcionar de algunas otras. ¿Es marginal? Sí, en general es marginal este tipo de usos de estos libros, no es para defenderlos para nada, pero sí es para subrayar que los mal llamados grupos de autoayuda eh, pueden no tener tanto que ver con los libros y lo que hemos dicho de ellos. Bueno, muchas gracias. Y entonces abrimos el diálogo. Muchas gracias, doctora. Realmente muy interesante. Vamos a la siguiente fase de esta conferencia, abriendo la conversación con la doctora Papalini. Aquí la tenemos, podemos aprovechar, plantear preguntas, comentarios. No sé quién quiera iniciar. Vamos a esperar a que se animen. Yo sabía que iba a ser el primero. Edgar es un maestro en psicología social, acaba de egresar de la maestría y es futuro alumno del doctorado. Y su tesis de maestría tiene que ver con este tema, ¿verdad, Edgar? Así, adelante, Edgar. Sí, tenía que ser el primero. Sí, pues primero agradecer a la doctora Vanina. De hecho, tu libro Garantías de Felicidad fue bastante sugestivo y me ayudó bastante en mi propia investigación. Y pues quería comentar, siguiendo el planteamiento de que la autoayuda no es un fenómeno dado, unívoco, o sea, insensible a las contingencias históricas, eh, y durante y que especialmente, como lo plantea Mickey McGee, durante los periodos de crisis de diferentes tipos, ¿no? Ya sean económicas, laborales, etcétera, estos contenidos afectan sus discursos hacia lo que contextualmente está sucediendo. Quería justo preguntarte hacia qué discursos consideras que desde el periodo de la pandemia hacia el presente se ha orientado la autoayuda, especialmente hacia el tema de la felicidad. Eh, yo, por ejemplo, en mi propio proyecto, que sí me ocupé de redes sociales, de plataformas publicitarias, no particularmente con contenidos audiovisuales, sino sí con posteos en texto, identifiqué que, por ejemplo, si bien algunos textos o literatura de autoayuda eh, hacen hincapié en la aceptación especialmente dirigida hacia uno mismo, es decir, la autoaceptación como necesaria para la autoayuda. Durante este periodo, identifiqué que la aceptación se dirigía eh, especialmente hacia las circunstancias, es decir, el discurso de acéptate como eres, esta tensión que identifica Elena Bejar también en su propio libro este, de autoayuda de la felicidad,
que identifica la tensión entre acéptate, pero también trasciende tu propio yo, ¿no? Es decir, acepta como eres, pero también ocúpate en progresar y ser mejor. Hay una tensión ahí. Y durante el periodo de pandemia, lo que identifiqué es que este discurso de acéptate como eres eh, es prácticamente inexistente y hacia lo que se orienta es acepta las condiciones, no importa cómo sean, y bueno, hay un sinfín de metáforas, ¿no? Una que me parecía muy interesante es que en uno de los posteos sugería que cuando la vida te da limones, haz limonada, pero cuando la vida te da excremento, pues haz, ¿cómo se llama esta? Haz estiércol con él, ¿no? Haz abono. Aprovecha el propio estiércol que da la vida y acepta las circunstancias como son. Y justo hacia eso se dirigía la aceptación. Entonces, pues sí, quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿cuáles son los discursos que consideras más relevantes en este periodo? Y gracias por la presentación. Hola Edgar, y muchas gracias también por tu comentario. Eh, sí, durante la pandemia muchos de los discursos tenían que ver con sostenerse solos y solas en ausencia de la posibilidad de sociabilidad. Y buena parte de lo que yo pude rastrear, pero sin duda que tenés un trabajo ahí, podemos compartir nuestros hallazgos, y lo que yo encontré mucho también tenía que ver con eh, encontrar algún apoyo en las mismas redes, o sea, en reponer esa sociabilidad inexistente en las mismas redes y una serie de reglas para no pasar por estados ansiosos, ni de pánico, y de autocuidado, de rutinas de ejercicios y sin duda de aceptación de las condiciones, ¿cierto? Hay también, marcaste bien una tensión entre la aceptación de las condiciones y la aceptación de una misma, uno mismo, que hay una distancia. Porque para mi gusto, esta aceptación de una misma, uno mismo, es un poco impostada, porque lo que sí encontramos es muchísimo trabajo por sobre la propia apariencia, para parecernos a algo más auténtico, a nuestro yo más auténtico, que es el de nuestro deseo. O sea, vernos como quisiéramos vernos. Entonces, ese compromiso de autenticidad no es con mi imagen presente, sino con mi yo auténtico. Y ese yo auténtico es lo que aspiro a ser. Entonces, hay esta aceptación de una misma, uno mismo, puede leerse con ciertos matices, porque sin duda que hay mucho elemento vinculado en los jóvenes y las jóvenes, mucho vinculado a la apariencia, ¿no? Y a la cuestión estética, que tiene que ver tanto con la adhesión a ciertos estilos, como con parecernos a aquellas y aquellos que son los influencers a los que seguimos. Dependiendo de las edades, esto varía un montón, ¿no? Cuanto más joven se es, más parece acercarse a la adhesión al influencer. Y luego la búsqueda del propio deseo. Y esta aceptación de uno mismo que tiene como estas dos vueltitas que se le pueden dar. Muy bien, muchas gracias por el comentario, por la pregunta y la respuesta. No sé si alguien más quiera participar con algún comentario. Sí, adelante, Juliana. Yo sabía que ibas a ser la segunda. Es alumna de la maestría y no es mexicana. Ahorita nos va a contar, Juliana. Hola, ¿se escucha bien? Muy bien. Ah, bueno. Me da mucha alegría escucharte. Yo también soy de la Universidad Nacional de Córdoba. Estoy ahora haciendo la maestría acá en la UAM Iztapalapa. Eh, más que una pregunta, es un comentario. A mí me llama mucho la atención de estos discursos de autoayuda en las redes sociales, el carácter imperativo que tienen, ¿no? Es como amá, reí, soñá, ¿no? Como casi como órdenes, ¿no? Mandatos. Entonces, pienso que pueden tener como un carácter de norma, ¿no? De norma social, de algo
que hay que hacer y que si no lo hacemos, de alguna forma tenemos una patología o una deficiencia en términos individuales. Y después reflexiono sobre el activismo gordo que hay en Córdoba ahora, el activismo de las personas gordas. Vienen denunciando estos discursos porque encima de la discriminación y la exclusión real y material que padecen, ya sea en el acceso a ciertas actividades culturales, o porque no entran en el asiento del colectivo, o porque literalmente sufren humillación o discriminación, están obligadas a amarse tal y cual son, ¿no? Con sus cuerpos, con sus formas. Es como estos discursos del amor propio, del body positive, valora tu propio cuerpo. Entonces, reflexiono sobre eso, encima de la discriminación concreta que vivencian, todavía no hay lugar para sentirse tristes o para, para el dolor, para la tristeza, como que es algo que no se les permite porque se tienen que amar tal y cual son. Bueno, un poco eso se me ocurría a partir de la conferencia. Muchas gracias. Sí, Juliana, lo que mencionas que va en la misma dirección de lo de Edgar es que efectivamente hay como unos elementos muy paradojales, muy contradictorios allí, ¿no? Y yo diría que en una primera versión de aceptación o autoaceptación y un trabajo de colectivos, distintos grupos han podido manifestarse y lograr cierta visibilidad. Caso de las personas con sobrepeso, con obesidad y demás, las tallas grandes que les decimos nosotros en Argentina, las tallas grandes que lograron inclusive una ley de talles, que no se aplica, pero la lograron. Entonces hay una posibilidad de trascender esto que era una experiencia personal, catalizarla colectivamente y hacerla productiva en un terreno público para lograr unas transformaciones para un grupo. Y son grupos que además, como tienen un intenso trabajo reflexivo, luego articulan bien con otros colectivos en batallas que pueden ser de mayor alcance. Entonces esta lucha por las diversidades y las diferencias que va incorporando grupos que han hecho este trabajo, primero, de pensarse en su diferencia y hacer algo con esto. ¿Sí? Es interesante como dinámica, ¿no? Porque es un trabajo subjetivo profundo, un trabajo de inquietud de sí, un trabajo de cara a un mundo que te rechaza, y acá vemos esta diferencia con la autoayuda, que no es adaptarse, no es aceptar que te rechacen o aceptar el lugar marginal, sino hacer una otra cosa y hacerlo colectivamente que luego permite otras sinergias. Pero claro, también está ahí el peso de tener que siempre demostrar emociones positivas. O sea, siempre me tengo que querer, siempre me tengo que ver bien. Bueno, la palabra siempre aquí es el problema. El problema es que si las cosas son siempre o nunca, perdemos flexibilidad y el dinamismo de la vida requiere que sea a veces una cosa, a veces otra, a veces podemos estar tristes, a veces enojados, a veces estamos bien. Digo, y no se trata de flexibilidad, se trata de la dinámica de la vida misma, se trata de movimiento, que no es adaptarse a lo existente, sino seguir viviendo, y el vivir es una potencia que nos transforma. Entonces, sí, entiendo lo que decís, y gracias por traerlo a colación, porque parece que entre Edgar y vos logramos capturar una dinámica del presente que es bien interesante y que para mí es paradojal, tal como lo has visto en tu trabajo, Julián. Muy bien, muchas gracias. En la UAM estamos teniendo problemas con los servidores y demás, así es que la transmisión está muy complicada, por las redes, pero pues seguimos aquí con la conversación, así es que no sé si la doctora Adriana quiera tomar la palabra.
Gracias, hola. Hola. Bueno, creo que estaba primero Joel, pero bueno, Ah, había levantado primero la mano. ay, perdón, no vi nunca, disculpe. Joel, A ver, en realidad nunca levanté la mano porque no encontré cómo se hacía. Le estaba diciendo a Adriana que está en otra habitación por ahí a gritos, ¿dónde está la manita? Pero yo quería, a ver, yo tengo una pregunta para Vanina y hemos hablado mucho del siglo XX y poco del XXI, que ahora empezaba a aparecer un poquito, ¿no? Y es cuál es el futuro de los libros de autoayuda. Y matizo la pregunta porque tengo como la sensación de que los libros de autoayuda fueron durante el siglo XX el manual de instrucciones de cómo se debía ser para una población que no era así, ¿no? O sea, esa lógica del capitalista y los ejes que has comentado, ¿no? El éxito, la comunicación, la autoafirmación, la flexibilidad, la competencia, simplemente no éramos así. Entonces, efectivamente, se necesitaban esos libros, ¿no? Y seguramente los seguimos necesitando los no adaptados, digamos, o los que no pasamos a- al siglo XXI correctamente. Pero, pero claro, cuando yo miro un poco a mis estudiantes, y ahora, claro, evidentemente ya son comentarios de boomer, ¿no? Yo veo que esto está integrado. Es decir, es que ya son así. Entonces, si ya son así, si ya está integrada esta subjetividad de esta manera, entonces estos libros ya no serán necesarios porque ¿para qué? O sea, ya no necesitan ese tipo de lectura, ¿no? Bueno, esta es mi pregunta. Obviamente los libros igual desaparecen, pero se desplaza la autoayuda a TikTok, que es lo que imagino que está pasando, ¿no? Otros espacios en los que se van a dar esas instrucciones. Pero casi que veo que no les hacen falta, o sea, no necesitan aprender eso ni adaptarse a eso porque es lo que son. Ya está. A ver. Sí, sí, hay dos cosas. Número uno, que el libro como objeto libro, sin duda que también está tendiendo a desaparecer, por eso los videos, el traslado a las redes, y no sabemos bien qué es lo que va a pasar eh, con el soporte material de estos discursos, vamos a ponerlo así. Y también es cierto, me parece que has dado en la tecla, los libros de autoayuda han venido a reconvertir trabajadores y trabajadoras que ya no eran producidos como tales por la escuela, que quedó como una institución súper obsoleta. Entonces, para el nuevo management se necesitaba el desarrollo de ciertas aptitudes que no estaban en la escuela, porque ya no era el trabajador industrial en serie, ¿no? No era tiempos modernos de Chaplin, era otra cosa. Entonces, los libros de autoayuda y la cultura en su conjunto modelaron de alguna manera, y esto es lo que dices, pero esto ya está, y de hecho las nuevas escuelas también ya incorporan toda esta dimensión. Por eso la autoayuda ha tenido como un momento de auge en los 90, 2000, y luego reapareciendo, creciendo episódicamente con cada crisis del capitalismo. La cuestión es la otra dimensión, que la autoayuda ocupa un lugar ayudando a sostenernos en las crisis. Y eso no ha sido reemplazado, porque por más adaptado que estés, las crisis aparecen, porque este es un sistema bastante inhumano, ¿no? Entonces, recurrentemente, el sujeto queda devastado. Y si no tienes un grupo de contención, una forma de tramitar tu sufrimiento, este es un lugar. No digo que sea ni el definitivo, quizás el primero. En lo que yo he podido ver, muchas veces es como el primero y después pasas quizá a psicofármacos. Entonces hay como un lugar todavía existente, tampoco sé, imposible saber por cuánto tiempo más, o sea, si vamos a ir directamente al psicofármaco, vamos a tener todavía esta sala de espera de los libros de autoayuda, pero en estos momentos peculiares. Me atrevo a hipotetizar ese futuro, ¿no? No lo sé a ciencia cierta, pero creo yo
que también porque las sensibilidades de estas nuevas generaciones son distintas y quizás no tengan menos problemas y los tramiten de otra manera y las redes ahí tengan un papel a cumplir. De hecho, lo que estudia Edgar, lo que estudia Juliana y algunas becarias mías que están trabajando el discurso de la autoayuda en TikTok, en las redes, va por ese lado. No está diciendo que no se necesita, que ya está resuelto. Y sin duda esa dimensión laboral sí, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo contigo, pero esta otra dimensión de las crisis personales probablemente no. Gracias. Sí, Adriana. Sí, bueno, me quedé ahora pensando, ¿no? Que justamente puede que ya sean estos sujetos estén entrenados, ¿no? Para estas nuevas demandas, pero justamente esta individuación, ¿no? Y esta responsabilidad individual de eso, de salir adelante y ser feliz y callar, requiere también ese entrenamiento, ¿no? El ser feliz es un constante. Yo me había llamado la atención así como había manifestado yo su preocupación por el futuro. A mí me llamó la atención el pasado. Habías dicho que, bueno, esto de los libros de autoayuda no era una cosa nueva, ¿no? Que ya se había, siempre había habido en algún momento, en algunas épocas, eh, pues máximas o diferentes como reglas, ¿no? Para el buen vivir o el buen hacer o el bienestar y has hecho pues un recorrido, ¿no? Así como un rápido recorrido histórico, ¿no? Por diferentes lugares como ciertas características, pero eh, ¿qué es lo que da especificidad a este libro de autoayuda? Justamente capitalista con estas condiciones, ¿no? Que nos está ayudando o está pretendiendo ayudar a reformar a este sujeto. Es decir, hay una diferencia enorme entre lo que serían unas reglas, unas máximas, unos consejos, un buen hacer y otra es a producirte tú mismo y una gestión emocional, ¿no? Y una exigencia o autoexigencia, autoexplotación, para el éxito o para la sobrevivencia, según se vea, ¿no? ¿Tú ves ahí alguna Y bueno, distinción? de hecho, con esta forma de autoayuda sí existieron libros orientadores de nuestras prácticas del bienestar o del bien vivir. En fin, dietéticas, manuales de cortesía, de comportamiento, o estas prácticas relativas a leer máximas, leer preceptos, leer ciertos libros que cifran el modo del buen vivir, pero siempre había una interfaz, ¿no? Un intermediario que era un maestro. Eh, cuando hablamos de autoayuda neta, el maestro ya ha desaparecido. De alguna manera se ha vuelto abstracto y es de alguna forma el libro, el autor del libro, pero no es solo el autor del libro, porque es todo el dispositivo del libro, donde por cierto incluye industrias editoriales, distribución, formas de publicidad, etc. Entonces, yo creo que ahí hay un parteaguas grande, por eso la autoayuda como tal, como género, yo la ubico hacia los años 30, porque lo que había antes todavía incorporaba esta idea de un alguien que me ayuda a ser mejor, que me acompaña en este camino, que me brinda su sabiduría, sus instrucciones, o una persona o un grupo, ¿no? La idea, las academias o las sectas eran grupos y siempre había un maestro del cual aprender, en algún momento una maestra, en general un maestro. Las sociedades son patriarcales. En fin, digo, la diferencia es ahí, ¿no? Aquí hablamos de autoayuda pura y dura cuando es el sujeto por sí mismo el que puede encontrar la salida. Con la ayuda de este dispositivo, con la ayuda de algunas prácticas, no sé, un diario íntimo, un diario personal, es una recomendación súper antigua. También la vamos a encontrar en estos libros de autoayuda. Digo, pero la diferencia yo la pondría en ese lugar. Claro,
Luego cada época va encontrando distintos dispositivos, distintos argumentos, distintas formas, distintas propuestas. Muchas son muy recicladas. Estaba pensando algo como el mindfulness, que es como súper novedoso. Súper de moda. Ujú. Sí, pero es meditación, ¿no? Cuando lo vas a ver es meditación al estilo de la India. Entonces se reciclan muchas prácticas, se les quita el contexto, se les cambia el sentido, no quedan iguales, no son la misma cosa, pero tampoco son tan distintas. Ahora, yo no digo que las cosas sean iguales siempre. En estas transformaciones vemos la especificidad de cada época, podemos leer las sensibilidades y las problemáticas que nos atraviesan y las formas en que vamos resolviendo nuestros problemas. O no los resolvemos también. Gracias. A mí ahorita me ha surgido una duda, una inquietud como más amplia en relación a la formación de psicólogos generales, psicólogos clínicos a nivel global, internacional. Me surge la pregunta, ¿no? De cómo se da la formación en otros lugares. Y pensando en la formación de psicólogos generales y psicólogos clínicos en México, que ha cambiado en los últimos, digo, 20 años, ahora en este siglo, que antes era una formación más en el terreno de la subjetividad subjetivada y en la idea de la terapia y la presencia de las terapias narrativas. Y ahora hay una presencia cada vez mayor y muy impactante desde mi punto de vista a llevar todas las explicaciones, la pregunta y la respuesta de las crisis y de la dificultad de afrontar al terreno fisiológico. Y entonces es el cerebro el centro de todo, y entonces lo que tenemos que hacer es aprender perfectamente cómo ahí hay que mecánicamente agregarle, quitarle cosas en términos de sustancias, etcétera, para que mecánicamente se dé esto y ya la interioridad ya desapareció en el sentido que la entendimos quienes nos formamos en el siglo XX, ¿no? Entonces, no sé si así sea en Argentina, en Barcelona, en el mundo, si eso esté ocurriendo en esa formación, porque eso querría decir que se está desplazando esa búsqueda de la reflexividad de las personas que requieren de este tipo de apoyos para poder afrontar crisis cada vez más difíciles en esta sociedad contemporánea del capitalismo perverso, este, a fuera de los espacios de formación profesional, de especialistas en el estudio humano, y entonces van a buscar pues el apoyo en el yoga y etcétera, ¿no? O fuera en las redes sociales, y ahora pues todo el mundo va a ser seguidor de estas experiencias en TikTok y demás. No sé, me surgió la duda de si esto que sucede acá estará sucediendo, ¿no? Que nos estamos desprofesionalizando como especialistas en lo humano, ¿no? En términos amplios, creo. Sí, bueno, aquí sucede también, ¿eh? No podría decir en el mundo, pero en Argentina también sucede. Y esta idea de las neurociencias explicando todo, ¿no? Quitando todo misterio, no hay misterio. Son hormonas, son aminoácidos, hay unas reacciones químicas y ¡plaf! Tristeza, alegría, y lo sabemos, y lo bien que lo sabemos. O sea, las personas saben que si están tristes y comen chocolate, en lo posible, azúcares, ¿no? Allá pasa algo con la dopamina, no sé, y estamos como un poquitito mejor. En fin, hay una divulgación muy grande de esto que es el argumento, es el efecto de verdad que produce el lenguaje de la ciencia. Hablando con algunas personas que hacen neurociencias, dicen que para ellos no es tan claro, aunque luego digan que sí es bastante claro, pero no es tan claro qué viene primero, si la emoción y la hormona o la hormona y la emoción. O sea, ¿qué pasa primero? Digo, ¿cómo se desencadena? Si yo estoy alegre
¿me suben las defensas? ¿O como me suben las defensas, estoy alegre? Digo, se encuentran concomitancias, pero esa relación no parece tan fácil de explicar. Más allá de descubrirlo, que quizás se pueda descubrir igualmente, la cuestión es, ¿y qué? Entonces tenemos que consumir distintas sustancias para lograr distintos estados y manejar nuestros estados en relación a una regla que tenemos de cómo queremos ser cada día. Una pastilla para dormir, una pastilla para despertar, una pastilla para estar activo, una pastilla... De eso se trata la vida. De eso se trata la vida. Bueno, somos prisioneros del mismo discurso de la ciencia que hemos elevado a tales alturas y que amenazan con quitarnos la poesía, la emoción, las ganas y una cantidad de cosas que son esa dimensión tan sutil que nos ha constituido como parte de una cultura, de varias culturas, de diversas culturas a lo largo del tiempo. Y que, si alguno de los que hacen neurociencias tiene razón, además están impresas en nuestro ADN. Y si las siguientes generaciones ya no lo tendrán. Entonces, hay un discurso de la ciencia explicando las cosas de distintas maneras y habría que ver cuál es la que nos conviene, ¿no? ¿Cuál es la que nos conviene para defender alguna serie de cosas que consideramos valiosas? Muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. Aquí hay varias alumnas, y alumnos. Y ya estamos, sobre el tiempo, por supuesto, pero ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? ¿Nadie se anima? Y no sé si Andrea, abrió su micrófono, pero no escuchamos nada. Y no se escucha, no sé si por el chat, a lo mejor, para que no se escucha. En este siglo XXI y tan avanzados que estamos en el pináculo de la humanidad, pues la tecnología sigue haciendo de las suyas. Pues no se escuchó. Bueno, pues no sé si alguien más quiera tomar la palabra. Nosotros pedimos disculpas porque no funcionó nuestra transmisión. Tenemos un problema en la universidad con los servidores, que desde las 7 de la mañana nos avisaron que tenían fallas. No sabemos. Yo la verdad leí el mensaje de que fallaron no sé qué punches y que entonces íbamos a tener intermitencias y no sé qué. Y no entiendo quién le bajó el switch, no sé. Me cuesta trabajo entender, pero en cuanto terminemos la conferencia va a estar alojada en nuestro canal de YouTube, en donde están todas nuestras conferencias. Así es que no sé si la doctora Papalini quiere hacer algún comentario para cerrar. No, Este, estoy muy agradecida nuevamente por haber escuchado tantas opiniones, preguntas que siempre enriquecen y mueven a seguir pensando. Así que bueno, les agradezco haberme permitido compartir con ustedes este momento. Muy bien, pues a mí me dio mucho gusto conocerte, Vanina. Muchas gracias por tu presencia. Me dio mucho gusto ver a Joel y me dio mucho gusto ver a Adriana. Así es que muchas gracias. Espero que nos sigamos encontrando próximamente. A la doctora Papalini ya la estaremos invitando para algunas otras cuestiones. Y muchas gracias a todas y a todos. Joel, ¿algún comentario final? Nada, abrí el micrófono para despedirme de Vanina, para Perfecto. saludarla con mucho cariño, un abrazo muy fuerte
Un mucho. abrazo grande. Aquí estamos en verano, como puede observarse. Sí, sí, sí. Por aquí no estamos en verano. Muy bien, pues entonces damos por Gracias. terminado. Muchas gracias, que estén ustedes muy bien. Muy buena tarde, noche, a comer y a cenar. Nos vemos. Gracias, adiós a todos. Bye.